Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenidos a la sintonía de Agroradio si se acaban de incorporar. Bueno, pues en el día de hoy tenemos el inmenso placer de contar nuestros estudios con la presencia de un compañero de los medios de comunicación especializados en agricultura, muy conocedor de los mercados de destino, que en estas fechas pues hay que pues analizar seriamente porque es decir, la Navidad es muy importante para las ventas y el precio de las hortalizas de Almería. Vamos a darle los buenos días a Rafael Losilla, compañero y director de la revista FIH. Rafael, buenos días. Buenos días, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo con un trancazo, tengo un trancazo y lo peor es que estoy iniciándolo y me da que este va a ser de lo bueno. Es decir, la Nochebuena me da a mí que me la voy a pasar con moquillo, como los perrillos, chicos. ¿Dónde puso usted el trasero para esto esté así? Pues en el día de ayer estuvimos grabando bajo plástico y después siempre vamos a celebrarlo, la grabación. Ya vamos, ahí la pillé, pero vamos, bien pilla, llevo toda la noche tosiendo lo más grande. Bueno, Rafael, vamos a hablar cómo ves los mercados, porque la semana pasada era la gran compra de los mercados de destino en la agricultura almeriense concretamente. Y bueno, pues me cuentan de que no ha habido la alegría o las ganas que sí había otras campañas. No he tenido aún la posibilidad de poder cotejar, pero si a usted ya le han comentado los exportadores de la provincia de Almería que su escenario, su situación no es muy favorable, no han salido con el mismo ímpetu de otros años, pues debe ser así. Debe ser. No obstante, ya hemos venido recogiendo en el programa lineal una cantidad de promociones que han hecho las cadenas británicas que son las que más se exponen y las que más se desarrollan en estas fechas navideñas, promociones para fomentar las ventas. Por lo tanto, cuando las cadenas británicas, que casi nunca en las jornadas previas a la Navidad han tenido que hacer grandes promociones, se han visto obligadas a hacer promociones, bonos de regalo, promociones 2x1 o algo por el estilo, eso significa que el ritmo de ventas ya desde el 1 de diciembre no iban al ritmo habitual que ellos ya pretendían o que estaban acostumbrados a ver históricamente. Por lo tanto, viene a confirmarse que todas estas operaciones o todas estas iniciativas que han llevado a cabo las cadenas británicas para fomentar el consumo con la intención de que se elevase y que no se ha podido hacer, pues naturalmente repercuten en todos los proveedores. Y Almería es uno de los proveedores hortofrutícolas en estas fechas. Por lo tanto, lo que hemos ido adelantando pues se va cumpliendo, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, el escenario, pues naturalmente, la crisis económica, la inflación, más bien que la crisis económica, la inflación se está dejando notar. En relación a lo que dice a la inflación, un pequeño comercializador, es productor y comercializador de aquí de la zona, un supermercado le ha comentado un poquito fuera de micrófono que hay una recomendación del gobierno alemán que contengan precios por el tema de inflación en estas fechas. Y bueno, te lo he comentado antes fuera de micrófono y me has dicho que suele ser habitual. Sí, suele ser habitual. Suele ser habitual básicamente porque estamos cerrando el ciclo de los 12 meses. Además, en función de la inflación, se tienen en cuenta después las condiciones salariales de la cosa pública, ¿no? ¿Vale? Y los convenios, perdón.
los convenios colectivos de la cosa pública, y naturalmente no tener una inflación, no es lo mismo tener una inflación del 7,2 a tener del 6,5. Estamos hablando de muchos millones de euros, y naturalmente todos los convenios colectivos que se empiezan a negociar a partir de enero en las administraciones de todos los países de la Unión Europea vienen condicionadas por la inflación, y siempre en estas fechas. Y no hablamos tanto de las frutas y las hortalizas, porque al final vamos a decir muchas veces lo que vamos a volver a comentar lo que hemos dicho muchísimas veces. Las frutas y hortalizas en Navidad es el activo alimenticio menos importante, con diferencia, es el que menos crece. De hecho, los consumos de diciembre son los más bajos del resto de los 12 meses. ¿Estamos entregados al mantecado? Estamos entregados al cordero. Bueno, pues al también... cordero, al pescado, a la carne y al mantecado. Bueno, yo mismo digo, que este año no lo he dicho aún, que a mí la fruta que más me gusta en invierno, en estas fechas, es el mantecado de limón. Es la fruta que más me gusta. Y el mantecado de naranja es exquisito. Y el de coco. El de coco es muy bueno. Yo soy fiel. ¿Probé? Por eso son grandes frutas. Grandes frutas metidas entre manteca, ¿vale? Pero son grandes frutas, ¿eh? Pero hay que decir, diciembre no es un mes atractivo para el consumo de frutas y hortalizas. ¿Qué es lo que pasa? Que se concentra el consumo en 2 semanas, porque a partir del día 20 ya el sector ya frena. Sí. 20-22 el sector ya frena, porque naturalmente todas las compras que se han hecho, los europeos ya repercuten ese consumo hasta el día 3 de enero. Los europeos no tienen reyes. Hablando con un comercial de una empresa la semana pasada, oye, tal, ¿cómo ves? Y es uno de los que he testado y me ha dicho, bueno, que la semana no había esa alegría que hubo otro año, ¿no? Dice, me da la impresión que va a ser muy interesante después de Navidades, en enero. Es lo que me dijo. Sí, pero ya después de Navidades nos encontramos con las promos de las cadenas. Después de Navidades la dinámica a partir de la segunda o tercera semana de enero son dinámicas de promociones. De promociones para satisfacer las necesidades de brócoli, pepino, pimiento, todo este tipo de productos. Antes, en la jornada, en el último lineal, hemos entrevistado a Jaume Flores, que es el presidente de la Asociación de Mayoristas de Mercabarna. Y decía él que los productos más saludables, metía la zanahoria, metía el brócoli, la manzana, los más saludables son los que elevan su consumo después de Navidad. Y eso es así. Y naturalmente se elevan porque las propias cadenas lo que intentan es fomentar promociones con precios accesibles para facilitar ese acceso. Uy, voy a darte un susto. Bueno, pues puede afectar al consumo, es decir, lo que estamos viendo ahora mismo a nivel mundial, es decir, guerra Ucrania, Israel, 2 golpes de Estado que se dieron en el continente africano, que afectaba mucho a los intereses de Francia, y bueno, y ahora esta historia que está pasando ahí en el Mar Rojo, que va bueno, de hecho ya las navieras han dicho no nos movemos, es decir, una incertidumbre a nivel mundial de un par de narices, Rafa. Es decir, ¿eso cómo puede afectar a...? Bueno, y tampoco, si te das cuenta, son incertidumbres muy regionalizadas. Sí, pero que hoy en día todo está globalizado, amigo. Muy regionalizadas, es decir, no estamos hablando de 2 grandes bloques que se estén enfrentando. Son muy regionalizadas aún, ¿vale? Son regionalizadas que vienen marcadas por la metageografía de los países donde se están produciendo los efectos. Es decir, el mundo árabe y el mundo ruso. El mundo ruso con la intención de expandirse, buscando el mar, ¿vale? El mundo árabe, el interés de Hamas, de que Israel no consiga cerrar acuerdos con Arabia Saudita, porque los acuerdos de Israel y Arabia Saudita romperían esa imagen de confrontación entre el mundo judío y el mundo árabe. Y al final Arabia Saudita e Israel se van a dar de la mano, porque son 2 países con un desarrollo tecnológico impresionante. Y al final la gente inteligente termina uniéndose y los bobos terminan desapareciendo. Sí, el tema el lado oscuro de la fuerza, de aquella película maravillosa de Star Wars que nos refleja el punto bueno y el punto malo, es una película alegórica de todo lo que está pasando a nivel mundial, pero al final siempre triunfa el bien.
jamás no va a triunfar. Esperemos. ETA tampoco lo hizo, y así podemos ir contando. Podemos ir contando esa cara del amigo Antonio Navarro. No voy a discernir aquí, no voy a hablar sobre política aquí, pero ETA ya murió. Sí, pero bueno, ¿a qué precio? Al precio de 980 muertos. Y Pero murió. sin recuerdos, sin honor. Yo entiendo que hay que hacer las paces y tal, ¿no? Pero, puñeta, que estamos pintando a los inocentes como los malos, ¿eh? No, tampoco, sí, que hay movimientos políticos mezquinos entre los grandes grupos políticos, los hay. Que intentamos, como usted me dice, blanquear, pero en fin, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la situación, cómo afecta todos estos movimientos geopolíticos a la horticultura. Naturalmente que afecta, pero todos estos movimientos geopolíticos que afectan a la horticultura, mire usted, cuanto más lejos se produzcan esos movimientos geopolíticos bélicos, digamos más lejos del Mediterráneo, mucho más lejos, a quien más beneficia son a los países mediterráneos. En fin, la disputa entre Israel, ahora mismo la disputa que tiene Israel dentro de su escenario, complica sobremanera el mundo de la comercialización hortícola en Israel. Por ejemplo, el precio del aguacate y el precio del pimiento son productos que ahora mismo son dos categorías que se están manteniendo al alza porque los volúmenes de Israel no están saliendo en condiciones normales. Vamos a hablar en clave hortofrutícola. La disputa entre Rusia y Ucrania, y ahora hablamos en clave agraria, está haciendo que el precio del pan suba, porque Ucrania y Rusia son los grandes graneros de trigo, de pan a nivel mundial, ¿vale? Entonces, mientras esos conflictos no se produzcan en el área mediterránea, ¿vale?, pues naturalmente los beneficiados son los países mediterráneos. Hablamos de Italia, de Marruecos, de Argelia, de España, de Portugal. Es una actitud egoísta. Pero es real. Pero permítame usted que le rebata, es decir, se está hablando de ese conflicto que se va a iniciar en el Mar Rojo, es decir, va a encarecer o no vienen los productos o va a encarecer el transporte, más retrasarlo si tienes que bordear todo el continente africano. Es decir, eso va a penalizar un poco más la economía europea y nosotros vendemos en Europa. Bueno, pero va a penalizar a los productos de contraestación. Sí, pero me refiero incluso en un momento dado productos que no son de consumo, perdón, que no son de alimentación, pero son de consumo. Es decir, si el ciudadano europeo tiene que pagar más por, no sé, por un ordenador, por un coche, no sé, estoy hablando de cosas no de alimentación. Es decir, lastra su economía. Es decir, también eso nos puede penalizar. Sí, ¿no? Sí, nos va a penalizar, pero eso es un ejemplo que es un ejemplo que ya defendió Angela Merkel antes de irse a Lanzarote, donde vive. No sé si sabe, Angela Merkel vive en Lanzarote. ¿Vale? Dicho, puedo hasta darle la dirección, si un día quiere entrevistarla. Hombre, ¿vale? Si me ponen esa tesitura, te cojo el guante, amigo. Ya Angela Merkel recriminó a los industriales europeos al haber dejado de producir y haberle dejado toda la fuerza al mundo asiático. Y ahora, de hecho, muchos industriales europeos quieren volver a reindustrializar la Unión Europea. Ahora es mucho más sencillo porque ya la mano de obra asiática o china ya no es tan económica y ahora podemos ser más competitivos. Pero es necesario que países como Europa, donde no son zonas que tengan una gran cantidad de materias primas en el subsuelo, pues digamos, vuelvan a reindustrializar sus áreas industriales y vuelvan otra vez a confiar en la agricultura, porque la agricultura no necesita grandes materias primas, necesitas talento, suelo y agua. E investigación, talento. Que se piensa que la agricultura es algo de personas con poco nivel y nada más lejos de la realidad. No, eso era, antes sí se decía eso, de hecho en la Edad Media se decía que quien tenía 4 hijos, el primer hijo era quien se iba a encargar del castillo, el segundo hijo pasaba a la caballería, el tercer hijo pasaba a la iglesia y el cuarto hijo pasaba a la agricultura.
No sé si tú sabrías eso. No tenía ese conocimiento. Sí. Pues antes tradicionalmente estaba criado en la estructura familiar, se generaba así. El mayor era quien heredaba el ducado o el noblado, ¿no? o la duquería, ¿vale? El segundo pasaba al ejército, el tercero a la iglesia y el cuarto a la agricultura. Hoy en estas nuevas generaciones vamos a darle la vuelta a la tortilla. No sé si la vuelta, pero ya realmente hoy día la agricultura no es la de antes, ya la de agricultura da un cierto postín social, ¿eh? Y en Almería sí, está más que consolidado ese aspecto social, ¿no? A lo mejor en otras zonas no está tan consolidado aún ser agricultor pues te ven con la azada y con la zapatilla, pero ya en zonas donde hay una horticultura muy desarrollada, hablo de Lleida, hablo de Valencia, hablo de Murcia, hablo de Sicilia, hablo de otras zonas, ya el ser agrícola, la profesión agrícola está muy bien considerada. Compañeros, hemos empezado hablando de que la semana pasada no fue lo optimista que se esperaba. No fue mala, pero si me cuentan eso, no hay alegría. Fíjate, ya al final estamos hablando de la Edad Media, de la descendencia y las profesiones, oficios que se le asignaban por ser el primero, segundo, tercero, cuarto y el quinto. Bueno, a tanto no he llegado. Bueno, sí le voy a decir una cosa, un apunte muy, muy importante. Un detalle que posiblemente la audiencia no sabrá. Los grandes conquistadores españoles eran los hijos quintos y sextos. Porque eran los hijos donde tenían que buscarse el patrimonio fuera de casa. No había sitio. No había posibilidad de heredar, ¿no? Entonces realmente se lo jugaban todo y se iban a buscar tierras. Hala, hijo mío, venga, búscate la habichuela, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Trujillo, ahí tenemos a Balboa, ahí tenemos a grandes conquistadores. Sí, España es un país, España y Portugal son países de grandes conquistadores. De hecho, yo siempre digo, y queda mal decir, pero lo voy a decir, que Extremadura aún vive de los grandes conquistadores. Ha sido terreno de grandes conquistadores. Sobre todo dos. Uno era Trujillo y el otro Hernán Cortés. Fueron los dos grandes conquistadores. De hecho, tanto es así que cuando uno va a la ciudad donde nació, a la ciudad de Trujillo, hay que tiene una plaza monumental, digna de ver, impresionante. En esa plaza, en el pueblo de Trujillo, que Trujillo está metido en Extremadura, sí, no es paso para llegar a Madrid, estaban las haciendas de las Américas. Es donde todos los barcos tenían que pasar por ahí para ejercer el pago de las tasas. Había que desplazarse hacia Trujillo, hacia Trujillo, es decir, que para Madrid era complicado, había que desplazarse hacia Trujillo para pasar la tasa. ¿Por qué? Porque el conquistador Francisco Pizarro, efectivamente, le exigió a la Casa Real, a los reyes católicos, que a condición de que él acudiese allí, su pueblo tuviese, digamos, esa prebenda social, y es que el impuesto de las haciendas de las Américas estuviese puesto en el pueblo de Trujillo. Como si tuviese sido conquistador y le hubiese dicho a los reyes católicos que las haciendas tienen que estar puestas en el ejido. Usted viene de las Américas, desembarca en Huelva y tiene que ir a Ejido y después a Madrid. A caballo. A caballo, sí. En aquella época, a caballo con los dineros. Por eso digo que Extremadura sigue viviendo de dos conquistadores, de Hernán Cortés y de Francisco Pizarro. Extremadura, es decir, siempre la tenemos ahí como una región un tanto olvidada, pero geoestratégicamente muy mal posicionada. Pero impresionante el peso que tiene. De hecho, nosotros en 2024 es la tercera salida a hacer exteriores que vamos a hacer en 2024. La tercera en enero. Estamos hablando del 25 y 26. Estamos en Don Benito, en Agroexpo, haciendo información desde allí. Ahí también yo he tenido el concepto de una agricultura un poco, no sé, de secano, un poco ahí de sobrevivencia. Algunos sectores sí, pero otros no, El tema de frutales con hueso son potentes, Los frutales no, lo que son ahí cereza y ciruela está muy bien posicionada. Cierto, está muy bien posicionada. Bueno, compañeros, vamos a seguir en la mañana, que nos ponemos a hablar y podemos estar aquí 3 horas.
tú y yo, ¿eh? No creo, porque eso es aburrir. Bueno, pues nada, darle las gracias al compañero Rafael Losilla, que nos ha visitado hoy en los estudios de Agroradio. Rafael Losilla, director de la revista FIH. Bueno, y a nuestra audiencia, emplazarles a que sigan en compañía musical de Agroradio y también con más información agricultura. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.